Evangelio de Marcos, capítulo 3. La figura del Bautista y el sentido del bautismo, la potencia de la esfera de Elías. Al principio del Evangelio de Marcos se nos presenta la gran figura del Bautista. En la conferencia anterior hemos señalado la importancia de cómo se nos presenta Juan el Bautista en contraste con el Cristo Jesús mismo. El Evangelio de Marcos, en su sencillez, nos da una significativa impresión de la figura del Bautista, y ella aparecerá en toda su grandeza si la estudiamos a la luz de la ciencia espiritual. Frecuentemente me he referido al hecho, también claramente confirmado por el Evangelio, de que al Bautista lo hemos de considerar como una reencarnación del profeta Elías. Esto significa que para la justa comprensión del misterio del Gólgota y de la fundación del cristianismo, hemos de considerar la figura del Bautista a la luz de lo que se nos presenta en el profeta Elías. Todo cuanto la ciencia espiritual, la investigación oculta, pueden decirnos acerca del profeta Elías, se confirma plenamente por la propia Biblia, si bien la lectura común de los respectivos capítulos dejará mucho sin comprender. Consideremos solamente lo que sigue. En la Biblia se relata que en cierto modo Elías desafía al rey Acab con todos sus seguidores, oponiéndose a los sacerdotes del culto de Baal y erigiendo 2 altares. Elías ordena entonces a los sacerdotes de Baal que pongan al holocausto sobre el altar, y él pone el suyo sobre el otro altar. Al invocar a aquellos en el nombre de sus dioses, nada se evidencia de grandeza espiritual, mientras que en el altar de Elías inmediatamente se atestigua la grandeza y la importancia de Yahvé o Jehová. Así venció Elías a los partidarios de Acab. Luego se relata que Nabot, un vecino de Acab, posee una viña y que Acab, el rey, trata de obtener esa viña, pero que Nabot se opone a cederla, porque para él la viña, una heredad de sus padres, es cosa sagrada. Después hay 2 hechos a los que se refiere la Biblia. Por una parte se nos relata que Jezabel, la reina, se convierte en enemiga de Elías y que ella quiere tomar medidas para que diesen muerte a Elías, de la misma manera como, por el triunfo de este, fueron muertos sus adversarios, los sacerdotes de Baal. Sin embargo, según el relato de la Biblia, no se produce la muerte de Elías por intermedio de Jezabel, sino que sobreviene algo distinto. A Nabot, el vecino del rey, le hacen tomar parte en una fiesta de ayuno con los ancianos y principales del estado, y durante esa fiesta, a instigación de Jezabel, lo sacan fuera y lo matan. La Biblia aparentemente relata que Nabot es asesinado por Jezabel, pero ella no hace saber que quiere matar a Nabot, sino a Elías. Por lo tanto, hay algo que no concuerda. La investigación oculta lo aclara y revela la verdad de lo sucedido. Esto es que en Elías hemos de ver un espíritu de gran altura que en cierto modo anda invisiblemente en el país de Acab, y que temporalmente viene a morar en el alma de Nabot, compenetra el alma de Nabot, de modo que este es la personalidad física de Elías. Así, al hablar de la personalidad de Nabot, estamos hablando de la personalidad física de Elías. En sentido bíblico, Elías es la figura invisible de Nabot, su trasunto visible en el mundo físico. Además, si consideramos en espíritu la obra de Elías, contemplando con toda nuestra alma su amplitud, tal como se describe en la Biblia, podemos decir que en Elías verdaderamente se nos presenta el espíritu de todo el antiguo pueblo hebreo. El espíritu de Elías contiene todo lo que en este pueblo vive y teje. A él le podemos llamar el espíritu del antiguo pueblo hebreo. La investigación científico-espiritual nos revela que Elías es demasiado grande como para vivir enteramente en el alma de su figura terrenal, en el alma de Nabot.
Podemos decir que él se cierne cual una nube en torno de la figura, pero no mora solamente en Nabot, sino que anda como un elemento de la naturaleza por todo el país y obra a través de la lluvia y de la luz del sol. Esto se evidencia claramente por la descripción que comienza con el hecho de que hay sequía y aridez, pero que a esto y a todas las penurias del país se pone remedio gracias a lo que Elías dispone por su relación con los mundos divino-espirituales. Él obra con un elemento, una ley de la naturaleza. Podemos decir que para conocer la obra en el espíritu de Elías, nada mejor que meditar sobre lo que enuncia el Salmo 104, en que se describe el obrar de Yahvé o Jehová como divinidad de la naturaleza. Se entiende que no hay que identificar a Elías con esta divinidad misma. Él es el trasunto terrenal de ella y al mismo tiempo el alma del pueblo hebreo, una especie de Jehová diferenciado o en cierto sentido un Jehová terrenal, cual el rostro de Jehová. Así se podría caracterizar a Elías. Contemplado de esta manera, se nos explica particularmente el hecho de que la misma entidad espiritual que vivió en Elías Nabot reaparece en Juan el Bautista. Y ahora veremos cómo obra en este. Ante todo, en el sentido de la Biblia y principalmente del Evangelio de Marcos, obra a través del bautismo. ¿Qué es el bautismo verdaderamente? ¿Con qué finalidad lo efectúa Juan en los que consienten en recibirlo? Para comprenderlo, hemos de entrar en algunos pormenores en cuanto a los verdaderos efectos en los bautizados mismos. Ellos fueron sumergidos en el agua y se les producía entonces lo que frecuentemente hemos explicado. Cuando un hombre sufre un shock por un súbito peligro de muerte, se produce un desprendimiento de su cuerpo etéreo. El cuerpo etéreo se separa parcialmente del cuerpo físico y entonces ocurre lo que siempre acontece inmediatamente después de la muerte del hombre, una especie de mirada retrospectiva sobre la vida concluida. Esto es un hecho bien conocido e igualmente descrito incluso por pensadores materialistas del presente. Algo similar ocurría en los actos del bautismo en el Jordán. No fue un bautismo tal como ahora se practica, sino que a la gente se la sumergía en el agua y a consecuencia de ello iba desprendiéndose el cuerpo etéreo del hombre y éste percibía más de lo que podía comprender con el intelecto. Veía espiritualmente la vida propia, como asimismo la influencia espiritual sobre la misma. Además, veía lo que el bautista enseñaba, es decir, que el tiempo antiguo se había concluido y que un tiempo nuevo debía de comenzar. La observación clarividente que el hombre hacía por unos instantes durante la inmersión le permitía ver que la evolución de la humanidad había llegado al comienzo de una nueva época. Estaba desapareciendo lo que los hombres habían poseído desde tiempo atrás, en que vivían dentro del alma grupal, y condiciones bien distintas debían de producirse. De esto se percataba la gente en su cuerpo etéreo desprendido. Un nuevo impulso. Nuevas cualidades deben venir para la humanidad. El bautismo en el Jordán fue un hecho relativo al conocimiento. Arrepentíos, dejad de mirar solamente atrás a los tiempos pasados, mas dirigid la mirada hacia lo nuevo. El Dios que puede revelarse en el yo humano está cerca. Los reinos divinos están por venir. Esto no era solamente lo que predicaba el Bautista. Antes bien, al concederles el bautismo en el Jordán, él conducía a los hombres a reconocerlo, y los bautizados, por su propia, aunque breve clarividencia, sabían entonces que las palabras del Bautista representaban un hecho histórico universal. Contemplando lo que acabo de exponer, se arroja verdadera luz sobre la entidad espiritual de Elías, la que más tarde vino a manifestarse en Juan el Bautista. Comprendemos entonces que en Elías se nos presenta el espíritu del pueblo judío y del Antiguo Testamento. En cierto sentido, él fue el espíritu del yo, pero no obraba como espíritu del individuo, sino como espíritu del pueblo en su totalidad. Fue el espíritu no diferenciado,
y lo que más tarde debió habitar en el individuo, obraba en Elías como el alma grupal del antiguo pueblo hebreo. Al acercarse la época de Juan Bautista, se hallaba aún en los mundos suprasensibles, lo que debió descender en el alma individual de cada ser humano. Aún no se hallaba en el alma de cada uno. Tampoco había vivido en Elías de tal manera que pudiese haber penetrado en la personalidad individual de Nabot, sino en forma tal que se cernía en torno de ella. Pero en Elías Nabot este elemento se había manifestado en forma más definida que en cada individuo del antiguo pueblo hebreo. El espíritu de Elías, que en cierto modo aparecía en torno de los hombres y de su historia, debió cada vez más penetrar en el alma de cada individuo. Y esto es el gran acontecimiento al que Elías Juan mismo se refería, al bautizar a la gente diciendo lo que podemos expresar con estas palabras. Lo que hasta ahora solo se hallaba y obraba desde el mundo suprasensible, lo debéis acoger en el alma como impulso que desde los reinos de los cielos descendió y penetró en el corazón humano. En el espíritu de Elías mismo dice ahora que debe penetrar en cada uno de los corazones humanos con el fin de capacitarlos para acoger en el transcurso de la evolución histórica el impulso de Cristo. Esto fue el sentido del bautismo en el Jordán, que Elías iba a allanar el camino para el Cristo. Deseo allanar y preparar el camino en el corazón de los hombres. No solamente quiero aparecer en torno de ellos, sino penetrar en su corazón para que Él también pueda penetrar. Siendo esto así, hemos de esperar entonces que lo más natural es que en cierto modo vuelva a evidenciarse en Juan Bautista lo que ya se nos presentó en Elías. Esto es, que en la figura del Bautista no solo obra su personalidad individual, sino aquello que es mucho más y que le envuelve cual un aura la que, en su actuar, trasciende la personalidad individual y se manifiesta como una atmósfera que envuelve a la gente en torno suyo. Así como Elías obraba desde una atmósfera, así también hemos de esperar que él mismo, como Juan Bautista, obrara de la misma manera. Incluso hemos de esperar también que la entidad espiritual de Elías, actuando hasta ahora como Juan Bautista, obrara espiritualmente cuando él ya no exista, cuando se haya ido el Bautista. Esta entidad espiritual quiere preparar el camino para el Cristo. Por ello, podemos pensar que puede que cuando el Bautista desaparezca como persona física, su entidad espiritual permaneciera como atmósfera espiritual en el territorio de su obrar, y que esta misma atmósfera espiritual preparará el terreno en el que Cristo cumplirá su misión. Podríamos expresarlo de esta manera: Juan el Bautista se ha ido, pero sigue existiendo como espíritu Elías, dentro de lo cual puede obrar el Cristo, vertiendo en ello sus palabras e impregnándolo con sus actos, en la atmósfera que perdura como la atmósfera de Elías. Esto es lo que hemos de esperar. Es particularmente característico que el Evangelio de Marcos alude 2 veces a lo que acabo de exponer. La primera vez se nos dice que después de que Juan fuera encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de los reinos celestes. Juan se hallaba encarcelado, quiere decir que a su persona física no le es posible actuar, pero la figura de Cristo Jesús entra en la atmósfera creada por aquel. Es grandioso y significativo que lo mismo ocurra por segunda vez, evidente a quien sepa leer el Evangelio. Si pasamos al 6º capítulo, encontramos el relato de que el rey Herodes mandó decapitar a Juan. Es notable que la gente comentara las cosas más diversas, después de que Juan no solo se hallaba encarcelado, sino extinguido por la muerte. Algunos piensan que la fuerza milagrosa con que obra el Cristo tuviese su origen en que el Cristo mismo fuera Elías, o uno de los profetas. Herodes, a su vez, por su voz interior atemorizada, se forma una extraña idea. Al enterarse de lo realizado por Cristo Jesús, dice: Juan,
al que mandé decapitar, ha resucitado de entre los muertos. Herodes se da cuenta de que, si bien Juan como personalidad física ya no existe, ahora más que antes está. Siente que allí está su atmósfera, su espiritualidad, y esta no es otra que la de Elías. La conciencia atormentada de Herodes le dice que allí está Juan el Bautista, es decir, Elías. También es notable que posteriormente se alude a que Cristo Jesús, después de la muerte de Juan, llegó justamente al lugar donde éste había actuado. Es un pasaje extraño que debe tomarse particularmente en cuenta, sin pasarlo por alto, pues las palabras del Evangelio no son puro adorno. Los evangelistas no escriben como cualquier documentalista. Ahí se dice lo notable. Cristo Jesús se une con los que fueron seguidores y discípulos de Juan el Bautista, y esto se relata con una cita que debe tomarse muy en cuenta. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud. Esto seguramente se refiere a los discípulos de Juan. Y tuvo compasión de ellos. ¿Por qué la compasión? Porque habían perdido al Maestro, porque habían quedado sin Juan, cuyo cuerpo decapitado habían puesto en un sepulcro. Más exactamente se dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Más claramente no es posible expresar el hecho de que como el Cristo da enseñanza a los discípulos de Juan, y esto lo hace porque es el ser espiritual de Elías, que aún vivía en ellos, y con ello la entidad espiritual de Juan el Bautista. Este es otro pasaje significativo, en el que el Evangelio señala dramáticamente que la espiritualidad de Cristo Jesús entra en la atmósfera de lo creado por el espíritu de Elías, Juan. Pero esto no es sino un punto principal, en torno del cual se agrupan otras cosas muy importantes. Solo quiero mencionar una de ellas. Muchas veces he señalado cómo este espíritu de Elías Juan, a través de sus impulsos, siguió actuando dentro de la historia universal. Y dado que como antropósofos nos incumbe referirnos a hechos ocultos, vuelvo sobre el tema. Frecuentemente he aludido al hecho de que el alma de Juan Elías reapareció en Rafael, el pintor italiano. Este es uno de los hechos que particularmente pueden indicarnos cómo se produce la metamorfosis de las almas, justamente a raíz de la influencia que proviene del misterio del Gólgota. Puesto que en la época postcristiana también semejante alma tuvo que obrar individualmente a través de la personalidad de Rafael, se explica que aquello que en los tiempos antiguos fue tan amplio y tan universal, apareciera ahora en una personalidad tan diferenciada como la de Rafael. Podemos pensar por ello que también en Rafael debió de haber existido una atmósfera espiritual como la de Elías Juan, o algo parecido que fue demasiado grande como para penetrar en Rafael como individuo, pero que se cernía en torno de él, de modo que las revelaciones que él recibía como personalidad física eran al mismo tiempo inspiraciones. De este hecho, realmente existe una prueba notable, si bien de índole personal. De esto ya hemos hablado en otra oportunidad, pero vuelvo a mencionarlo, no tanto como para caracterizar la persona del Bautista, sino toda la entidad Elías Juan y su reaparición en Rafael. Refiriéndome al historiador del arte Hermann Grimm, he dicho que con cierta facilidad le había sido posible escribir la biografía de Michelangelo, pero que había hecho 3 tentativas para lograr un esbozo biográfico de Rafael. Y puesto que Hermann Grimm no fue un erudito en sentido corriente de la palabra, sino un hombre universal de corazón sincero en cuanto a sus tareas de investigador, tuvo que confesar cuando había concluido la vida de Rafael que realmente no fue así. Volví entonces a empezar de nuevo, pero jamás resultó nada que le satisfaciera. Poco antes de su muerte, hizo una nueva tentativa de escribir sobre Rafael, tal como él lo concibió en el corazón, y esta vez ya eligió un título característico para el nuevo ensayo: Rafael como la potencia mundial.
pues le pareció que, para ser sincero, no era posible describir a Rafael sino como potencia mundial y sobre el fondo de toda la historia universal. Sería natural que un escritor moderno, incluso el mejor de ellos, elija sus palabras con cierta pesadumbre cuando se trata de escribir franca y sinceramente, tal como lo hacían los evangelistas. Sin embargo, las figuras mismas a menudo le suscitaban las palabras adecuadas. Y es realmente notable lo que, poco antes de su muerte, dice Hermann Grimm sobre Rafael. Es efectivamente así que en nuestro corazón podemos formarnos la idea de la relación como figura tal como lo fue Elías Juan, cuando Hermann Grimm dice de Rafael: si Michelangelo por un milagro resucitara para volver a vivir entre nosotros, y si él saliera a mi encuentro, me apartaría a un lado, respetuosamente dejándole pasar, pero si encontrara a Rafael, le seguiría con la esperanza de percibir de su boca unas palabras. En cuanto a Leonardo y Michelangelo, podemos limitarnos a relatar lo que ellos fueron para su época. En cuanto a Rafael, hemos de partir de lo que él ahora es para nosotros. Sobre aquellos se corrió un velo, no así sobre Rafael. Él pertenece a los que por mucho tiempo seguirán creciendo. Podemos imaginar que siempre habrá generaciones nuevas que en Rafael encontrarán nuevos enigmas. Hermann Grimm describe a Rafael como potencia mundial, como espíritu que progresa a través de los siglos y milenios, y que no cabe en un hombre como ser individual. Pero en la obra de Hermann Grimm se encuentran otras palabras más que se deben a la sinceridad de su alma. Son palabras como si alguien quisiera decir que en Rafael existe algo cual un gran aura que aparece en torno a él, de un modo parecido a como el espíritu de Elías se cernía en torno a Nabot. Elocuentemente lo expresan las siguientes palabras de Hermann Grimm: Rafael es ciudadano de la historia universal. Él es cual uno de los 4 ríos que, según la creencia del mundo antiguo, tuvieron su fuente en el paraíso. Así, incluso un evangelista podía haberlo expresado, y así podría escribirse sobre Elías. Quiere decir que el moderno historiador de arte puede, si es sincero, sentir algo de los grandes impulsos universales en el transcurso de los tiempos. Para comprender nuestra ciencia espiritual, no hace falta otra cosa que considerar las inquietudes anímicas y espirituales de los hombres que aspiran ansiosamente a lo que es la verdad de la evolución de la humanidad. Así se nos presenta Juan el Bautista, y así hemos de sentir su naturaleza al abrir el Evangelio de Marcos y al leer las primeras palabras, como asimismo si contemplamos el 6º capítulo. La Biblia es un libro que no debe leerse en el mismo sentido que un libro moderno del mundo científico, donde se explica con toda claridad lo que la gente debe conocer, sino que la Biblia, detrás de la grandiosa composición artística, oculta lo que de hechos misteriosos tiene que enunciar. Al respecto, deseo llamar la atención sobre algo que quizás solo se tomará como una verdad de sentimiento, pero que, si reconocen otras verdades, aparte de las meramente intelectuales, nos confirmará que la Biblia efectivamente nos dice cómo el espíritu o el alma de Elías se relaciona con el alma de Juan el Bautista. Tratemos de ver hasta qué punto es así, contemplando brevemente un pasaje dedicado a Elías del Antiguo Testamento. Reyes 17, 10 al 16. Elías se levantó y se fue a Sarepta, y como llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo hojas, y él la llamó, y díjole: «Rógote que me traigas un poco de agua en una jarra, para que beba». Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar, y díjole: «Rógote que me traigas también un bocado de pan en tu mano». Y ella respondió: «Vive Jehová Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una botija. Y ahora cogía 2 hojas para entrarme y aderezarlo para mí y para mi hijo, y que lo comamos y no nos muramos». Y Elías le dijo: «No hayas temor, ve, haz como has dicho,
como has dicho. Empero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite, hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como lo dijo Elías, y comió él, y ella, y su casa muchos días. Y la tinaja de harina no escaseó, ni menguó la botija de aceite, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías. ¿Qué nos dice este relato referente a Elías? Nos habla del encuentro de Elías con una mujer viuda y de una extraña multiplicación del pan. La presencia del espíritu de Elías hace que no haya penuria por falta de pan, sino que al haber venido a la viuda el espíritu de Elías, se multiplicaba el pan. Por el obrar del espíritu de Elías se produce lo que aquí se describe como la multiplicación de pan, donación de pan. Podríamos decir que el Antiguo Testamento nos ilustra el hecho de que, por la aparición de Elías, se produce la multiplicación del pan. Y si ahora pasamos al 6º capítulo del Evangelio de Marcos, se nos relata que Herodes mandó decapitar a Juan y que Cristo Jesús llega a los discípulos de aquel. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y les comenzó a enseñar muchas cosas. Y como ya fuese el día muy entrado, sus discípulos llegaron a él diciendo: el lugar y el día ya muy entrado. Envíalos para que vayan a los cortijos y aldeas alrededor y compren pan para sí, porque no tienen que comer. Y respondiendo él les dijo: dadles de comer vosotros. Y le dijeron: ¿que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Y él les dice: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y sabiéndolo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por partidas sobre la hierba verde. Y se recostaron por partidas, de 100 en 100 y de 50 en 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, mirando al cielo bendijo y partió los panes. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y también repartió todos los 2 peces. Y comieron todos y se hartaron. La historia es bien conocida, es una multiplicación de pan realizada nuevamente por el espíritu de Elías Juan. Es cierto que la Biblia no habla en términos claros, como hoy día se lo llama claro, pero lo cierto es que tiene que decir lo que dice por medio de la composición. Y quien sabe apreciar verdades del sentimiento recordará inquietud el pasaje que describe el encuentro de Elías con la viuda y que él multiplica el pan. Y luego el otro relato de que Elías reencarnado abandona el cuerpo físico y el Cristo efectúa lo que significa una multiplicación del pan. Este es el progreso si contemplamos el íntimo aspecto y las relaciones de la Biblia. Y esto nos hace ver la falsa deducción que, con respecto a la Biblia, habla de una recopilación de fragmentos, y también comprenderemos el verdadero conocimiento en base al espíritu uniforme a través de la composición de la Biblia en su totalidad. No importa quién sea el espíritu creador de dicha composición. Tengamos presente cuál es la naturaleza del Bautista. Es notable cómo el Bautista aparece relacionado con la obra de Cristo Jesús. 2 veces se alude a que el Cristo Jesús entra en el aura del Bautista, en condiciones en que la personalidad física de éste se eclipsa cada vez más, hasta que finalmente desaparece del plano físico. Pero después, el Evangelio nos hace ver claramente que todo cambia al entrar el Cristo en el elemento de Elías Juan, con lo cual el mundo recibe un impulso totalmente nuevo. Para comprenderlo, es preciso contemplar toda la descripción desde el momento en que, después de la encarcelación de Juan, aparece el Cristo para hablar de los reinos divinos, hasta el asesinato de Juan por Herodes y los capítulos ulteriores. Si los consideramos en su verdadero carácter, todos esos capítulos
tienden a evidenciar lo esencial